Las Naciones Unidas, o también abreviada ONU por sus siglas en inglés, es una organización a nivel mundial encargada de mantener la paz entre las naciones por medio de la diplomacia, a través de la cooperación internacional y de otras formas para hacerlo, siendo su objetivo final la paz entre las naciones. Aún así ha tenido varios problemas para llevar a cabo, como ineficiencia de la misma organización, interferencias por parte de las grandes potencias y otros problemas. Si quieres conocer más de las Naciones Unidas, te invito a que veas este video completo, pues pretendo contar su historia, parte de los problemas y al final mi opinión personal. Pero antes de empezar te quiero pedir algo muy importante, y es que te suscribas al canal, que le des like y comentes si te gustó el video y tu opinión sobre el tema. Te lo pido por favor, con eso me ayudas a que sea a mí, al canal y a la comunidad que tenemos. Gracias y empezamos. Bueno, para empezar vamos con los precedentes en el intento de crear límites legislativos en diferentes ámbitos internacionales y a sociedades nacionales, que surgió después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, esto para evitar otros conflictos bélicos, esto de periodo entre ellos. Sí se pudieron resolver algunos de estos, pero con el paso del tiempo se volvió menos eficientes para resolverlos. Esto se demostró con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania nazi invadiendo Polonia en septiembre de 1939. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Un tiempo después de esto, el Tercer Reich llegó a dominar la mayor parte de Europa, ocupando diferentes países que formaban parte de los aliados o eran neutrales, pero por intereses de eje fueron tomados por la fuerza. Para 1941, el Reino Unido y sus colonias de ultramar y varios países en el Estrecho de Londres, siendo lo que quedó de los aliados después de la batalla de Francia y la campaña balcánica. Con esa situación tan crítica, el 12 de junio del mismo año fue celebrada la declaración del Palacio de Saint-Gilles, donde los británicos, sus colonias y los 8 gobiernos aliados se comprometían a 13 soluciones. La primera es que se mantenían unidos durante el conflicto. La segunda, ninguno de los miembros firmaría por separado con los países de eje, pues todos lo harían. Y por último, se buscaría la paz y la seguridad para los pueblos. Con el paso del tiempo y de la era, los aliados harían varias conferencias para organizarse, fijar objetivos e idear estrategias contra el eje. Una de ellas fue una reunión donde se firmó la Carta del Atlántico durante 1942, una reunión secreta entre el Reino Unido y los Estados Unidos, donde se abordarían diferentes temas, quedando como 8 puntos similares a los de la declaración anterior e influenciados por los 14 puntos del presidente Robert Wilson. Luego fue la Declaración de las Naciones Unidas, 26 países de los aliados, y fueron ellos firmarían la Declaración de las Naciones Unidas, donde se comprometerían a defender los 8 puntos de la Carta del Atlántico, invertir todos los recursos para luchar contra el eje, y se mantenían unidos lo que está de conflicto, aunque la creación y planificación de la ONU se llevó su tiempo, pues fue tomando forma de otras reuniones, como la de Moscú, Teherán, Dauman Oz y Yalta. En esta última es donde se propone la idea del Consejo de Seguridad. Todo culminaría la conferencia en San Francisco el 25 de junio de 1945. Se aprueba la Carta de las Naciones Unidas, que firmarían 50 países que se unían y comprometerían con la nueva organización. Dentro del mismo estaría el Consejo de Seguridad, que estaba conformada por 15 países, 5 permanentes que eran Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, China y Francia, y los otros 10 serían miembros temporales. El 24 de octubre la ONU se crea y comienza a operar de manera oficial, poniendo en marcha el proyecto de mantener la paz, a integrar a los pueblos, a la resolución de los conflictos de manera pacífica. ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder. Para dar un resumen de la historia de la ONU en el siglo XX al XXI, las Naciones Unidas tuvieron que intervenir en diferentes conflictos y eventos para resolverlos, aunque los resultados fueron, ¿cómo decirlo?, variados. Bueno, algunos sí se llevaron a una resolución pacífica, algunos quedaron pendientes, otros llegaban a disparos y derramamiento de sangre, y sencillamente a uno se quedó observando, mientras otros hacían el trabajo de llevar a paz. Hay que tomar en cuenta que al mismo tiempo transcurría la Guerra Fría, un conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que cada uno buscó imponer sus ideologías en áreas financiadas por ellos o intervenir de manera diplomática y de otras formas.
Un par de ejemplos sería la de Corea, donde China y la misma URSS le dieron apoyo político y recursos al régimen norcoreano contra Corea del Sur. En otro caso fue el intento de Israel para tomar el canal de Suez en manos de Egipto, siendo el canal parte del conflicto entre Reino Unido y Francia contra los intereses egipcios de nacionalizar el dichoso canal. Estos y otros casos fueron denunciados y discutidos en resoluciones de ONU. Esto pues para quitarse uno o al otro en los casos que le convenían. Pese a esto, la ONU intentó hacer su función dentro de las posibilidades. Una de las primeras intervenciones fue el conflicto árabe-israelí, que supervisó la tregua logrando una breve paz. En sí, el conflicto sigue de diferentes maneras. Después de esa intervención a las Naciones Unidas, hay más intervenciones y posteriormente las misiones de mantenimiento de la paz. Creo que cuando pensamos en estas misiones se nos viene a la mente los cascos azules, personal de la ONU y hay gente que ha tenido mala suerte. Realmente los cascos azules son fuerzas pesadas de otros países y que también sirven y que solo sirven para supervisar las negociaciones y o proteger al personal de la ONU, ayudar a la población vulnerable o que está en peligro. En especial si ese conflicto se vio los derechos humanos, donde la ONU pondrá prioridad, pues también es su función proponerlos, aprobarlos, promoverlos y ver que se cumplan, siendo esa una de sus funciones y más tomando en cuenta lo que pasó a las personas del común durante la Segunda Guerra Mundial, siendo aprobado en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 1963 se acordaron dos pactos, siendo el primero el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales y el segundo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los derechos están el derecho a la vida, a no ser esclavizado, ser tratado como un ser humano, derecho a la seguridad y a un larguísimo ejemplo de derechos que se tienen y los que se fueron agregando, los derechos de los niños, de la mujer, a las comunidades étnicas, grupos vulnerables, trabajadores y más. Aún no ve que se cumplan y que se hagan, siendo que eso ha influido las constituciones de varios países, siendo estos derechos y leyes que podemos disfrutar, las que nos protegen y entre otras cosas. Entonces, aún no tiene una buena función y sirve de algo. Es más complicado, pues las Naciones Unidas tienen varios problemas, y no solo del mundo, sino también propios que dificultan que realice su función. Estos problemas serían su inacción ante diferentes reglas o violaciones evidentes hacia los derechos humanos, la cantidad de problemas que sigue habiendo, como las hambrunas, reglas, tráfico de armas y un agua, etc. Uno de los más discutidos es el derecho a veto del Consejo de Seguridad, el cual consiste en que los 5 miembros permanentes ya mencionados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, puedan anular la resolución final del Consejo sobre un tema. Para dar un ejemplo, si todos en el Consejo de Seguridad optan por quitar el gobierno dictatorial de Kim Jong-un, tienen todo necesario para hacerlo, pero no pasa porque China veta la decisión, entonces no pasa nada. Sé que es un ejemplo simple y burdo, pero ese es el problema, que si se discute algo que no se interesa a potencias mundiales, se da de visto bueno y pasa, pero si es algo que sí interesa, van a poner mano a su conveniencia. Ese es un tema criticado por eso de las naciones que son parte de la ONU. ¿De qué sirve que todos voten y a mero estos 5 miembros decidan que no pasa? Este es uno de los varios problemas que tiene la organización, de ahí que no se ha dado a escuchar comentarios de que tienen que hacer una reforma grande o de plano eliminar a uno, pues no sé. En mi honesta opinión es complicado y más tomando en cuenta que esa organización tiene que lidiar con varios países que no siempre están dispuestos a cooperar. También hay manipulación del Consejo de Seguridad, llámese Estados Unidos, Rusia, China o los otros dos. Son parte de un mismo problema. Realmente digamos eliminar a uno. A mi forma de pensar no creo. ¿Deberíamos de mejorar y que las personas ayuden más en nuestro pobre mundo? Sí, pero no todo es un camino de color de rosas. No todos los problemas los podemos resolver directamente, también hay varias complejidades y temas a tomar en cuenta. Creo que me inclino a hacer un cambio, pues a uno no es inútil. Un gran ejemplo es los derechos humanos y de lo demás que disfrutamos y que nos sirven día a día. Su calidad es compleja, pero hay que afrontarla. Para terminar, si les interesa, uno tiene varias redes sociales y no me pagan por darles publicidad. Tienen desde su propia página web, Instagram, varios canales de YouTube, Twitter y en Facebook. En la página oficial y de otras cuentas está la descripción del video a quien le interese. Y ya para terminar, muchas gracias por acompañarme con este desmadito que es a uno.
y en especial por Veo. Si te interesa ver más contenido, no dudes en suscribirte al canal para los próximos videos. Gracias. ¡Fuerte, hijo de puta! ¡Tropezó,